Bueno, el día de hoy eh, vamos a abordar un tema muy importante. Todos son importantes los temas, pero la prevención del acoso y la violencia escolar pues garantiza muchos derechos dentro del aula. Y quiero iniciar poniendo por ahí esta frase de un filósofo inglés, George Steiner: lo que no se nombra no existe. Vamos a dejarla por ahí como un momento de reflexión para más adelante retomar esta idea que es muy importante. Lo que no se nombra no existe, y por el contrario, lo que se nombra existe, y si existe hay que atenderlo, y si existe hay que tener las herramientas para combatir aquello que existe. Bueno, vamos a iniciar platicando, hablando un poco acerca de esta fábula. Yo sé que muchos a lo mejor la conocen y es importante que la traigamos al tema, porque es una fábula que nos va a dejar un mensaje importante. Dice, había una vez una granja en donde vivían muy contentos todos los animales, hasta que un día el ratón se percató de que el granjero y su esposa habían recibido un paquete. El ratón se percata y va y revisa y se pone a ver qué es ese paquete que habían recibido el granjero y su esposa, y se da cuenta y muy a su pesar descubre que lo que había recibido era una ratonera. Entonces, al ver la ratonera, eh, el ratón entra en pánico y se pone muy angustiado, y va primero que nada con la gallina y le dice, oye gallina, ¿sabes qué? Estamos metidos en un grave problema. Fíjate que hay una ratonera, o van a instalar una ratonera en la granja. Estamos metidos en un problema enorme. La gallina le contesta, discúlpame mucho, mi querido ratón, pero no estamos metidos en un grave problema. Estás metido tú en un grave problema. Yo no tengo ningún problema con las ratoneras. A mí no forman parte de los peligros de los que yo me deba cuidar. Fue la respuesta de la gallina. El ratoncito, muy angustiado, sigue y se encuentra al cordero y le dice lo mismo. ¿Sabes qué, cordero? Estamos en un grave problema. Existe una ratonera en la granja y eso es perjudicial para todos nosotros. El cordero le contesta en el mismo tenor que la gallina. Le dice, oye, querido ratón, pues fíjate que no estamos en un grave problema. Estás tú en un grave problema, porque la ratonera te afecta solamente a ti. A mí me tiene muy sin cuidado. El ratón, muy desconsolado, se encuentra y se topa a la vaca, que era el animal más grande que había en la granja, y le dice lo mismo, y la vaca en la misma tesitura le responde, yo no tengo ningún problema con la ratonera, el que estás metido en un grave problema eres tú. Una noche se escuchó que cayó algo en la ratonera, y la esposa del granjero se levantó a ver qué es lo que había, qué es lo que había caído, qué había caído en la ratonera, esperando que fuera un ratón, obviamente. Como era de noche y andaba a oscuras, al intentar tomar la ratonera, lo que había caído era una serpiente que muerde a la esposa del granjero. La esposa del granjero cae en cama, se pone enferma, muy enferma, y el granjero manda a llamar al médico. El médico asiste a la granja, revisa a la mujer y le dice, lo que tú tienes es una mordedura de una serpiente venenosa, te vamos a dar un antídoto y medicamentos y reposo. Entonces el granjero dijo, cuando uno está enfermo y en reposo, no hay nada mejor que un caldo de gallina. Vamos por la gallina. Y fue por la gallina, la mató y la sirvió en caldo. Después, al pasar los días, la mujer pues no mejoraba, se regó la noticia de que había sufrido un accidente doméstico, y empezaron a llegar los amigos y familiares. Empezaron a visitarlos, este, a, a estar con ella, y el granjero se preocupó y dijo, oye, necesitamos estar preparados para atender a todos los amigos y la familia que viene y nos visita en este momento. Así que vamos a preparar al cordero y vamos a hacerlo barbacoa. Y fue, mató al cordero y lo hizo barbacoa para atender a la gente que había llegado. Posteriormente, la mujer, desafortunadamente, y insisto, es una fábula, este, la mujer muere víctima del piquete de la serpiente, y con todo su pesar el granjero dice, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos pagar gastos funerarios, necesitamos pagar muchas cosas y estamos en una situación un poco precaria. No me queda otra opción que
llevar la vaca y venderla al rastro para que la maten y me den el dinero y con ese dinero poder subsanar las deudas y lo que nos quedamos después de la enfermedad y del deceso de la esposa del granjero. Y terminó con la vida de estos tres animales. La pregunta es, ¿qué enseñanza nos deja esta historia? Habría que hacer alguna reflexión y preguntarnos, ¿qué enseñanza nos deja esta historia? Bueno, puede haber muchas enseñanzas, pero yo rescato una. Cuando vivimos en comunidad, el problema que le afecta a una persona nos afecta a todos. Y si no lo atendemos a tiempo, nos puede perjudicar a todos. Poniéndolo en un contexto escolar, cuando el más pequeñito de los alumnos tiene un problema, no solo es un problema del maestro del grupo, es un problema de todos. Y debemos de atenderlo para evitar que ese problema crezca y se salga de control. Entonces, cuando vivimos en comunidad, comunidad escolar, el problema de una persona es el problema de todos. Y de eso va la mecánica de esta sesión, de atacar lo que es la violencia y el acoso, que es un problema que nos atañe y nos debe preocupar a todos. Al que está frente a grupo con los alumnos todos los días. A lo mejor hay administrativos que dicen eso no es mi asunto. A lo mejor hay algunos directivos que dicen, pues es que nosotros estamos muy bien, no nos ha pasado ninguna situación. A lo mejor hay personal académico o de otras áreas que no precisamente están ante grupo y dice, pues esta plática de la violencia y el acoso pues va dirigido únicamente a los maestros. Y realmente no, va dirigida a todo mundo porque es un problema que nos atañe y nos debe preocupar a todos. ¿Qué es la violencia? Vamos a empezar a hablar de la violencia. ¿Qué es la violencia? Sabemos lo que es la violencia, pero tenemos una definición. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho, o contenido como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Es decir, sabemos lo que es la violencia. Es un tema coyuntural muy importante. A lo mejor hemos sido víctimas de violencia, testigos de alguien que sufre violencia, testigos pasivos, testigos activos, o a lo mejor sin querer hemos sido generadores de violencia o queriendo también. Entonces, no requiere mayor explicación. La violencia, son actos condenables en cualquiera de sus formas y es lo que debemos de evitar. Aquí hay algo muy importante porque el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño afirma, toda forma de perjuicio, abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, se considera como violencia. En la Convención de los Derechos del Niño, que vimos todo su antecedente y todo su proceso histórico la sesión anterior, vimos todos los derechos. Bueno, el artículo 19 establece que también el descuido o trato negligente se puede considerar como una forma de violencia. Entonces, cuando tenemos niños, niñas o adolescentes bajo nuestra tutela, es muy importante que no seamos descuidados. ¿Y dónde se la pasa la mayor parte del tiempo las niñas, niños y adolescentes? En hogar, en la casa y en la escuela y probablemente en algunos otros grupos sociales también, pero la mayor parte del tiempo están en casa y están en la escuela. Entonces es padres de familia en casa y maestros en la escuela quienes tienen que tener todas las medidas para prevenir que puede existir descuido en las escuelas. Yo sé que a lo mejor cuando estamos en el aula de clase, pues estamos al pendiente del grupo, pero hay momentos en las escuelas en donde puede existir algún tipo de descuido por parte del personal. Ejemplo, a la hora del recreo, suena el timbre del recreo, salen todos los muchachitos y este, los maestros van a la sala de maestros o en alguna opción y se quedan los niños en el patio, solos. Nadie los vigila, nadie está al pendiente de ellos, nada, 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 nada. No hay cámaras o a lo mejor sí hay cámaras, pero pues no están muy al pendientes de ellas.
llega a pasar algún incidente, puede existir o hay responsabilidad de parte de los maestros por descuido. Lo mismo que en el hogar. Cuando llega a ocurrir un incidente en el hogar, existe responsabilidad de los padres de familia si se demuestra que hubo descuido o trato negligente contra un menor, y depende de las características de la situación, pueden fincarse estas responsabilidades de tipo penal. ¿Qué factores inciden en la violencia? La violencia es un concepto multifactorial. Y aquí tenemos en este diagrama una especie de iceberg, un triángulo que nos muestra y nos enseña de forma didáctica cómo la violencia es multifactorial y factores como la pobreza, la inequidad o la falta de igualdad, la discriminación, la falta de oportunidades, la enfermedad, la migración, el alcoholismo, etcétera, 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 son factores que influyen en la violencia. Eh, el diagrama va en el sentido de que tenemos dos tipos de violencia, por llamarlo de alguna manera: la violencia directa o la violencia visible, y la violencia indirecta o la violencia invisible. Siempre la violencia directa es mucho más fácil de reconocer, de identificar. ¿Por qué? Porque la violencia directa es un acto, es una acción, es un golpe, es un aventón, es un puñetazo, es un grito, es algo que se evidencia y que de manera instintiva, por llamarlo de alguna manera, rechazamos. No hay nadie que esté a favor de la violencia, o no debe haber nadie. Entonces, de manera instintiva, rechazamos la violencia directa porque se aprecia, porque se ve, porque se padece, porque se sufre, porque se entiende que es malo. Hasta un niño pequeñito entiende que pegarle a otro es malo y ve violencia, y esa es de forma directa, la violencia visible. Pero tenemos otro tipo de violencia que es más complicada y que es multifactorial, que es la violencia de tipo indirecta o invisible, la violencia que no se ve. Y la, Lick, ¿puede activar su micrófono? a ver ahí, Sí, ya. ¿se escucha bien? Sí. Ah, ok, gracias. Mm. Eh, y la violencia indirecta o invisible está condicionada por dos factores: los factores estructurales y los factores culturales. En los factores estructurales, muy poca incidencia tenemos, poco podemos hacer. Y en los factores culturales tenemos una mayor presencia y mayor participación y mayor injerencia como docentes y como personas que están al frente de un derecho, de garantizar un derecho, que es el derecho a la educación. Los factores estructurales dice que es la que alguna estructura social, institución social pueden dañar a las personas impidiéndoles satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, el desempleo, el hambre, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, la esperanza de vida, todo lo que tiene que ver con lo que comúnmente podemos englobar en el contexto del sistema, todo lo que tiene que ver con el sistema, con políticas públicas, que el Estado cada vez trabaja para que esas políticas públicas ayuden a los grupos vulnerables, los saquen del contexto en el que está, y de alguna manera pueden tener acceso a más oportunidades. Pero todo lo que tiene que ver con el sistema, todo lo que tiene que ver con nuestro país como nación de manera abstracta, que impide el disfrute de derechos y que de alguna manera favorece la violencia, son factores estructurales. Lo dije en la sesión pasada y lo vuelvo a repetir. Yo creo que nuestro país no es, el mayor problema que tenemos como nación no es ni siquiera la corrupción. Corrupción hay en todos lados. El mayor problema que tenemos como país, yo creo que es la impunidad. Tenemos leyes para todo, pero no se aplican esas leyes. Entonces, ese es un problema estructural de la estructura de cómo estamos organizados en todos los aspectos de la política y del quehacer humano de nuestro país. Poca incidencia tenemos ahí, pero sí tenemos alguna. Pero donde sí tenemos mayor incidencia es en los factores culturales de la violencia. Eh, los factores culturales es la forma de violencia que hace referencia a aspectos de la cultura que legitiman a través del arte, la religión, la filosofía, el derecho, las costumbres, las películas, la música, las redes sociales y todo lo que como sociedad tenemos y convivimos
que normalizan la violencia, que sea normal y justificable que haya violencia. Y cuando estamos inmersos en los factores culturales no nos damos cuenta, porque es algo que se normaliza hasta después. O hay quienes sí se pueden dar cuenta. Por ejemplo, a mí me tocó ser alumno de primaria finales de los ochentas, principios de los 90 y en la secundaria estuve en los 90. Y recuerdo perfectamente todavía mi generación, yo creo que fue de las últimas que nos tocó. Todavía nos tocó, a mí en lo personal, me tocó maestros que, que con el borrador lo aventaban y le pegaban al alumno para que pusiera atención. Si se portaba muy mal y era muy inquieto, lo agarraban de las patillas y lo levantaban, o un pellizcón, o recuerdo algún maestro que traía algún anillo, así prominente y como no hacía caso, o era muy inquieto el muchacho y eran muchas llamadas de atención y no entendía, pues un, con la palma de la mano sobre la cabeza, con el anillo, obviamente. Eso era normal. Yo no recuerdo a nadie quejándose, en la dirección del plantel. No recuerdo a nadie poniendo quejas. Eso era normal. La pregunta es, ¿estaba bien? Obviamente no estaba bien. Pero ahora a la distancia nos damos cuenta que esa violencia cultural se normalizaba y se justificaba. Eso era en mi caso. Si le escarbamos un poquito más para atrás y platican con una persona, por ejemplo, yo platico con mi madre de estos temas, era mucho más normal en aquellos tiempos. Es más, tan normal era que el padre de familia le pedía al maestro, estoy hablando de los tiempos de mi madre, le pedía al maestro, oiga, si no hace caso, le doy permiso para que le ponga un buen zape. Dele con el cinto si no hace caso. ¿Estaba bien? No, no estaba bien definitivamente, pero era normal. Se normalizaba la violencia. ¿Por qué? Por un tema cultural, un tema de configuración como sociedad. Otro caso en donde también es muy, cada vez menos, pero se empezó a dejar de ver de forma normal y natural, era con la violencia intrafamiliar. A lo mejor a alguien le tocó vivir, padecer o ver a la distancia a algún matrimonio, en donde el hombre ejercía violencia sobre la mujer. ¿Y qué decían los vecinos? No te metas, déjalos. Es un asunto de ellos. El señor le pegaba a la señora y ¿qué pasaba? Déjalos. Ellos sabrán sus problemas. Nadie se meta. Son problemas de dos. Ellos los arreglan. ¿Es normal eso? Por supuesto que no, pero se justificaba la violencia y todavía hay quienes a estas alturas pudieran pensar que ese tipo de violencia sigue siendo normal. Yo creo que ya es inaceptable e inadmisible, al menos en las escuelas, que pueda existir este tipo de violencia, que se pueda normalizar. No lo sé. Ahorita, no sé, en los últimos 3, 4 años, no me ha tocado saber ni conocer de casos de de maestros que ejercen violencia física. Es más común otro tipo de violencia, pero la violencia física en el aula, yo creo que ya no hay o prácticamente se ha erradicado y de eso se trata. Habrá quien piense, ¿verdad? Una premisa de que tiempos pasados siempre fueron mejores. Yo no lo creo así, pero habrá quien diga es que antes era mejor. Algunas cosas, otras no. Manifestaciones de la violencia. La violencia tiene diferentes manifestaciones, ustedes lo saben, y aquí están. La física, el pellizco, el golpe, el moretón, el coscorrón, el cintarazo. La psicológica o emocional, los apodos, los insultos, los sobrenombres, las burlas, los estereotipos, violencia física y emocional. Y este tipo de violencia sí es más común hoy en día todavía en las escuelas. Y tenemos que trabajar porque no se den, porque desde el escritorio del docente no se fomente ni se, eh, ni se siembre en favor de la violencia emocional o psicológica. ¿Cuál es esta violencia? Los sobrenombres. El maestro diciendo algún sobrenombre. El maestro resaltando alguna cualidad física para hacer burla. Inclusive las recomendaciones cuando tenemos alumnos que tienen dos nombres, pues preguntarles, ¿verdad?
con cuál nombre se siente más cómodo, porque pues todos tenemos un nombre que no escogimos nosotros, que nos lo pusieron nuestros padres. Y a la inmensa mayoría, pues estamos conformes, pero hay gente que no le gusta su nombre. Entonces, la recomendación es esa: no promover ni fomentar desde el escritorio del docente la violencia psicológica o emocional a través de burlas, chistes, sobrenombres y cualquier tipo de denostación hacia el alumno. El trato negligente, el trato negligente también es considerado un tipo de violencia, y ya lo mencionábamos ahorita cuando hablábamos acerca de la Convención de los Derechos del Niño, que el descuido, cuando tenemos menores bajo nuestra tutela, el que seamos descuidados con ellos, puede conllevar una responsabilidad importante, con cualquier accidente o cualquier tema. No sé si ustedes recuerden, hace, ¿qué será? 3 semanas salió en las noticias, salió en los medios, un caso aquí en Nuevo León, en donde alumnos de preparatoria, si mal no recuerdo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, estaban en clase, le va a pasar un pupitre a otro muchacho, eh, no se fija, por ahí están apretados en los espacios y sin querer lo golpea en la cabeza, y el muchacho pues se siente mal, va a la dirección, se sigue el protocolo, se le llama a los padres y todo, todo, todo. Y luego por ahí creo que eh, la nota terminó en que se le hicieron todos los estudios y todo, y gracias a Dios no terminó en alguna consecuencia negativa. Pero empezaron la responsabilidad de los maestros. Y luego los maestros, oye, pero ¿qué culpa tiene el maestro? Se puede considerar una actitud negligente. No se trata de que el maestro lo golpeó o el maestro incitó a que lo golpeara. No, 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 no. Puede haber alguna negligencia y es lo que se investiga. Entonces sí tenemos que hacer mucho cuidado, muy cuidadosos con la tutela que tenemos de los alumnos cuando están en nuestro salón de clase y en general en la escuela. Hay que tener los protocolos adecuados, minimizar los riesgos que puedan haber para evitar el día de mañana algún tema de acusación de trato negligente hacia un menor. La explotación laboral es una forma de manifestación, y por supuesto la violencia sexual, inaceptable en cualquiera de sus formas. Ahora, ¿qué es la violencia escolar? Ya hablamos de violencia en términos generales, de violencia en cualquier ámbito de la vida, pero lo que nos atañe y lo que nos motive el día de hoy es la violencia escolar, que dice que son los actos violentos relacionados con la escuela o la amenaza de cometerlos. Comprenden las violencias, todos los tipos de violencia: sexual, física, psicológica, y tienen lugar en la escuela, pero no solo en la escuela, sino también de camino en la escuela, o se originó en la escuela y terminó en la colonia donde vivían los muchachitos, o termina en el ciberespacio, o al revés, se origina en el ciberespacio y explota en la escuela, y se comete mediante una dinámica de poderes desiguales, y a menudo son fruto de normas y estereotipo de género. A menudo son alentados por el acoso. ¿Qué significa esto? Que la violencia escolar no es única y exclusivamente lo que pasa dentro del salón de clases. A veces podemos llevarnos en esta mecánica y en esta dinámica de creer que, eh, como docente, me compete única y exclusivamente el bienestar de mis alumnos mientras están conmigo en mi clase. Si cambian de clase, me desentiendo. Si salen al salón, ya no es mi problema, como el de la fábula, ¿verdad? Ya es problema de alguien más. La realidad es que no. La violencia escolar, aunque no se genere en la escuela, más bien dicho, aunque no se lleve a cabo en la escuela, es toda aquella que tiene su raíz y se genera dentro del ambiente escolar. Y puede tener su punto más álgido o explotar en un equipo de fútbol, el fin de semana en alguna actividad con la familia, en un centro comercial, en un club deportivo, en cualquier parte. Alguien puede pensar, oye, pero lo que pase el fin de semana es responsabilidad de los papás, no es responsabilidad de nosotros. Y tienen razón, siempre y cuando en la medida de lo que pasó el fin de semana no se haya originado en la escuela, porque si no, existe una responsabilidad compartida que no podemos ignorar y que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, la violencia escolar. La violencia escolar tiene dos aristas que se pueden ver desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la violencia escolar por parte del personal escolar, es decir, de los maestros,
del personal directivo, administrativo, docente y de intendencia. El castigo físico, ya lo puse algunos ejemplos. Yo creo que es inaceptable que exista violencia escolar motivada desde el escritorio del maestro. El castigo físico corporal, no he sabido yo de casos, quiero pensar que ya prácticamente no hay, de forma generalizada no debe haber. Las formas degradantes de castigo o trato, la violencia psicológica o emocional. Oye, el muchacho no se cayó en toda la clase, mándalo a lavar los baños. Tiene que lavar los baños porque tienen que entender que aquí el que manda soy yo y si no está bajo mi autoridad y no quiere hacerme caso, entonces que se vaya a lavar los baños allá. Es una forma denigrante de castigo, denigrante o de castigo o de maltrato que se considera violencia escolar y que no está permitida. Obviamente la violencia sexual, inaceptable bajo cualquiera de sus conceptos, y la violencia basada en el género y el acoso. Eh, yo creo que tiene que ver mucho más con adolescentes que con niños. Es decir, la violencia basada cuando el maestro acosa a la jovencita, a la alumna, o viceversa, cuando la maestra acosa al jovencito o al alumno, basado en el género y en el acoso. Y como les decía, yo creo que tiene que ver más que nada con tema de adolescentes. No creo que se dé en primarias, pero probablemente en secundaria sí, y probablemente en el nivel de bachillerato. Tuve la experiencia de participar algunos años en el nivel de bachillerato y sí es mucho más común el acoso que se puede dar de parte de docentes en general, alumnos en general y viceversa también. Son menos los casos conocidos, pero también existe. También tenemos dentro de la violencia escolar, aparte de la violencia que se puede producir de parte de los maestros y el personal escolar, tenemos la violencia que se generaliza y que se protagoniza por los mismos jóvenes, niños, niñas y adolescentes dentro del contexto escolar, en el salón de clase, en los patios afuera. ¿Cómo se manifiesta? Mediante la intimidación, violencia sexual y basada en el género. Igual, los niños molestando a la niña o viceversa, las niñas molestando al niño, porque está basado esta violencia con connotación sexual en base al género. Peleas al interior de la escuela son comunes. Violencia de pandillas, también violencia escolar entre pares, agresión con armas, que pudiera parecer muy extremoso poner este tipo o este concepto aquí, pero yo creo que están enterados del problema que se suscitó en un CCH de la Ciudad de México, donde un alumno de 19 años, ya es mayor de edad, ya va a ser procesado como mayor de edad, ingresó a la preparatoria y asesinó a otro a puñaladas, uno de 16 años. Entonces, obviamente se da, aquí en Nuevo León se han dado casos muy lamentables y muy tristes, entonces hay que tener también cuidado con esto. Y el ciberbullying, pues no es otra cosa más que el acoso a través de las plataformas y de las redes sociales. Ahora, eso es en cuanto a la violencia. En cuanto al acoso, ¿qué es el acoso? Bueno, pues lo sabemos. Probablemente hemos tenido algunos casos o lo hemos padecido en carne propia, pero el acoso el fenómeno de acoso también es conocido como bullying, así se le llama, así se le dice en estos días, y es un término que proviene del inglés y tiene dos significados, tiene dos acepciones, y las dos acepciones son negativas. Como verbo, significa intimidar y acosar, y como sustantivo, significa matón. El bullying incluye conductas repetitivas que tienen que ver con la intimidación, la tiranización, el aislamiento, la amenaza, los insultos sobre una víctima o víctimas, ya marcadas. ¿Qué tipos de acoso hay? Bueno, pues el tipo de acoso es muy parecido a la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia y el acoso son primas hermanas, se parecen mucho. Hay una línea muy delgada y muy pequeña que las diferencia. Entonces, los tipos de violencia con el tipo de acoso son muy parecidos. El acoso físico, que nos habla acerca de cuestiones de carácter intimidatoria, pero de manera física, empujones. El acoso verbal,
los insultos, las humillaciones, las faltas de respeto, este, los desprecios, etcétera. El cibernético, aquel que se lleva a cabo a través de las plataformas y de las redes sociales. El acoso sexual. Y dejé el último para mencionar el de la exclusión. La exclusión está considerada algún tipo de acoso. Pareciera que no es así, pero es un tipo de acoso de forma indirecta cuando una persona se le excluye del grupo, cuando una persona se le evita por alguna característica física, económica, estereotipo, prejuicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el acoso es prima hermana de la violencia y comparten muchas características. La diferencia del acoso con la violencia es que el acoso es una actividad repetida, 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 que no llega a la violencia, se queda en la rayita siempre de la violencia, y la violencia ya es una actividad puntual. Es decir, el acoso se puede considerar como la antesala de la violencia. Participantes del acoso escolar. Los participantes del acoso escolar, pues tenemos identificados básicamente tres. Primero que nada, la víctima, la persona, el alumno que recibe el acoso, las humillaciones, que recibe las burlas, que recibe los empujones, que recibe todas las acciones directas y enfocadas en molestarlo. Ese es el acoso, la víctima. Número dos, el agresor. El agresor quien es quien comete todas estas acciones de acoso. Y otro elemento muy importante y a veces no se toma tan en cuenta o se deja de un lado en este esquema es los espectadores o cómplices. Los amigos del agresor que echan porras, que toman fotografía, que toman videos, que difunden, que alientan la actitud del agresor para con la víctima. Entonces, estos tres elementos tenemos que tenerlos identificados porque cada uno juega un papel fundamental y lo importante, la intención es poder detectar cualquier tipo de acoso y desarticular el proceso para que no se repita. Ahora, ¿qué diferencias hay entre acoso y violencia? Se parecen mucho. La violencia, la violencia es una acción que puede ir dirigida hacia maestros, directivos, alumnos. Es decir, nadie está exento de sufrir violencia. Estamos hablando acerca de la violencia alentada o propiciada desde el escritorio hacia los alumnos, pero también los maestros pueden sufrir violencia. También los maestros pueden ser objeto de violencia de parte de los alumnos. Probablemente ya en niveles de preparatoria, secundaria, a lo mejor en primaria no lo creo tan común y tan factible, pero entre más grande el alumno, más grande el problema. La violencia son acciones puntuales. Es algo que se puede describir, que se puede identificar, que se puede decir quién, cuándo, cómo, a qué hora, qué hizo, qué dijo, qué pegó, cómo lo hizo. Son acciones puntuales. El acoso, por su contraparte, se produce entre iguales. Generalmente siempre va dirigido a la misma persona. Siempre que se agarra una persona de víctima, siempre es la misma persona a la que están sobre ella. Siempre. Y es entre iguales, entre compañeros, entre alumnos, inclusive también ha habido casos, y sea caso de entre maestros, ¿verdad? Maestros que de alguna manera agarran para acosar a otro o a otros. Es constante, se repite a lo largo del tiempo, es duro y dale, duro y dale. No llega a ser violencia. No puedo decir me pegó porque no llega a pegarme, pero me amenaza. No puedo decir me empujó porque se va a disfrazar de otra cosa. Es decir, siempre se queda en la línea tenue, en la raya de la violencia, pero no llega a ser violencia. Y existe un desequilibrio de poder físico, social, psicológico entre el acosador y la víctima. Casi siempre, el 99% de las veces, el grande acosa al pequeño. El fuerte es el que acosa al débil. El güerito es el que acosa al morenito. El de estatus alto es el que acosa al de estatus bajo. El de la mochila bonita es el que acosa al de la mochila menos bonita. Es decir,
Existe un desequilibrio de poder. Casi siempre, casi siempre. Aquí tuvimos conocimiento de una situación de una escuela secundaria en donde eh, se llevó a cabo la excepción que confirma la regla. Una mamá de un muchacho se comunicó y trajo sus elementos de prueba porque consideraba que se estaba llevando a cabo una injusticia con su hijo. Resulta que su hijo estaba en tercero de secundaria, un muchacho de 14, 15 años, pero el muchacho era grandote, corpulento, era fuerte, pero muy tranquilo. Por el contrario, los que acosaban o los que molestaban eran tres alumnos, tres muchachitos mucho más pequeños en tamaño y en talla. Hasta que un día se cansó de tantos sobrenombres y que una cosa y que otra y empújalo y dile y que al cabo esto y lo otro. Hasta que una vez se cansó y el muchachito grande y corpulento, víctima de acoso, como le digo, de la excepción que confirma la regla, pues los agarró a los tres y les puso una buena golpiza a los tres. ¿Qué hizo la escuela? Lo expulsó. ¿Por qué nos enteramos de este caso aquí en la comisión? Porque la mamá consideraba que se había cometido una injusticia porque el que recibía el acoso era el muchacho grande. Se hicieron las indagatorias correspondientes y evidentemente el muchacho había primero puesto la queja con el maestro de grupo no le había dado importancia, creyó que no pasaba a mayores. Cabe recalcar que no pasó a mayores en el aspecto de que no hubo gente lesionada fue una pelea de muchachos, pero pues se salió de control. Este, el maestro de grupo no siguió los protocolos pertinentes, ignoró la petición, ignoró la queja y esto creció hasta que se salió de control y la persona acosada resultó expulsada. Después se corrigió y se llevaron a cabo diferentes protocolos para garantizar muchas cosas, pero este, casi siempre existe un desequilibrio de poder. A veces pasa otra cosa. Aquí es importante destacar y mencionar que la Convención sobre los Derechos del Niño, todo este documento que habla acerca de derechos de los niños, que habla acerca de los compromisos que tiene que tener el Estado para garantizar, que fue un documento de 1989, no contiene ninguna definición o concepto de acoso escolar. Eso es bien importante. En la Convención sobre los Derechos del Niño no existe ninguna palabra que se refiera al acoso escolar o que tenga algún concepto similar. ¿Por qué? Mi pregunta es, en 1989, pues yo estaba en la primaria, ¿en 1989 no había acoso? Es una pregunta que dejo ahí para la reflexión. ¿En 1989 no existía bullying? Sí, sí existía y se le decía de otra manera, ya me acuerdo, le llamábamos carrilla. Ya lo traen de carrilla, ya le están echando mucha carrilla, lo traen de bajada. O sea, claro que existía. Entonces, ¿por qué no se definió este concepto en la Convención sobre los Derechos del Niño? Porque era algo de lo que no se hablaba. Y si no se habla, no existe. Es la frase que pusimos al principio. Para que algo pueda existir, tenemos que conceptualizarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que discutirlo y tenemos que encontrar soluciones para el problema. Pero tiene que estar sobre la mesa para la discusión. En ese año no existía el concepto, más sí la conducta. Ahora, ¿qué derechos se vulneran con la violencia y el acoso escolar? Ya vimos algunas definiciones conceptuales de lo que es la violencia y el acoso escolar. Pero ¿qué derechos se vulneran? Vimos en la Convención de los Derechos de los Niños todos los derechos niñas, niños y adolescentes que tienen, pero hay algunos que particularmente pueden ser vulnerados si permitimos que la violencia y el acoso escolar se vuelvan una norma dentro de la escuela. El primero de ellos es el derecho a la integridad personal. Todos tenemos derecho a no sufrir violencia de ningún tipo. Los niños mucho más. Entonces, vulnera el derecho a la integridad personal. Vulnera también el derecho a una educación libre de violencia. Obviamente, si hay violencia, pues la educación está libre de violencia. Vulnera el derecho a la no discriminación, porque generalmente el acoso está motivado por un fuerte eh, concepto de discriminación. El acoso está motivado siempre por algún tipo de discriminación motivado por alguna cuestión económica, física, de raza, de característica personal, de creencia religiosa, por algo.
Entonces, se vulnera el derecho a la no discriminación, no por los docentes, se vulnera por los mismos compañeros que a esa edad o en ese niñas, niños y adolescentes, pues no tienen la madurez para entenderlo. Es ahí donde entran los maestros. Y también se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad que se establece en la Convención de los Derechos del Niño, que es uno de los motivantes por los cuales no se ha ratificado esta convención en Estados Unidos, y que básicamente establece que el niño tiene derecho a tener sus convicciones personales propias, a pensar como piensa, a creer en lo que cree, a externar lo que quiere externar. Y cuando existe violencia y acoso, ese libre desarrollo de la personalidad se ve violentado y se ve trastocado. En el caso de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, es un fenómeno que afecta gravemente, esta palabra hay que subrayarla y ponerla en negritas, afecta gravemente su desarrollo integral, lo frena y la dignidad de la niñez. ¿Por qué? Porque todo lo que se le hace a un niño lo puede marcar, inclusive lo marca de por vida. Todas las situaciones negativas que un niño padece lo marcan y le condicionan su comportamiento en su vida adulto. Cuando vemos un adulto que es violento y que es que abusa de las demás personas, lo más probable es que si nos pudiéramos retroceder en el tiempo, podríamos descubrir que ese niño sufrió violencia y fue abusado de algún tipo. Cuando vemos un alumno, perdón, un adulto con características violentas y que de alguna manera tiene tendencia al abuso sexual de adulto, si retrocedemos el tiempo, nos podríamos dar cuenta que ese niño muy probablemente sufrió abuso sexual, porque ese comportamiento que le condicionó su libre desarrollo de la personalidad, muy en el subconsciente se arraiga, genera traumas y de grande, sin querer o a veces queriendo, repite el patrón y se hace un círculo de violencia en el cual después es muy complicado salir. Entonces, todo lo que se le hace a un niño marca su desarrollo. Por eso cuando tenemos niños que sufren bullying, sufren violencia, no quieren ir a la escuela, no quieren participar. O a veces están en el salón de clase, pero disasociados. Ahí está su cuerpo, pero su mente está en otro lado. ¿Por qué? Porque su desarrollo está siendo afectado de manera grave. Y como docentes, tenemos y tienen la responsabilidad de evitar cualquier tipo de conducta que frene el desarrollo de los niños. Ahora, ¿qué factores influyen en la violencia y el acoso escolar? Vimos que la violencia es un fenómeno multifactorial. Hay muchos factores que influyen en que una persona sea violenta. Existen muchas cosas. Y alguien podrá pensar y decir, existen muchas cosas, pero yo como docente no puedo incidir en ellas. Y es verdad, en muchas no podemos incidir, pero en otras sí podemos incidir. Y algunos de los factores cercanos al contexto escolar que influyen en que pueda existir o no violencia en las escuelas son dos: la escasa o nula participación de madres, padres, tutoras o tutores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los padres de familia relacionados con el aprendizaje de sus hijos. No podemos culpar ni podemos hacer un juicio premeditado del por qué. Lo que sí pudiéramos decir es que en la dinámica en la que nos desempeñamos, en donde papá y mamá trabajan, en donde hay que estar generando para la economía familiar, a veces la escuela se vuelve más que un centro de aprendizaje y de socialización. Los padres lo ven como una guardería. Los padres ven a la escuela como un espacio en donde me van a cuidar a mi hijo de 8 a 2 de la tarde, o dependiendo del horario. Entonces, al ocurrir esto por la dinámica en la que vivimos, ¿qué es lo que pasa? Que papá y mamá no se involucran de forma activa, de forma deseable y como debería de ser en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por eso se convocan a juntas y el 25% de los padres asiste. El otro 25% no asiste, probablemente no porque no quiera.
porque por cuestiones laborales se complica asistir, no porque no les interesen sus hijos, sino porque la dinámica en la que vivimos y en la que estamos, en donde los dos trabajamos, pues hace que de algún modo podamos o tratemos de evitar este tipo de actividades. Si ustedes le preguntan a mamá y a papá qué es lo más importante que tienen, sin dudar, van a decir que los hijos. Mas, sin embargo, hay algunas acciones que no parecieran ir acorde con esa forma de pensar. Y otro factor es la falta de escucha de los problemas del alumnado. Es muy importante que seamos receptivos y que podamos percibir cuando un alumno está gritando. Y no me refiero en el sentido literal, sino cuando un alumno grita por ser escuchado. Detrás de un alumno violento, casi siempre es falta de una figura paterna. Detrás de un alumno eh, con problemas de drogas, con alcoholismo, ya me fui a bachillerato y secundaria probablemente, hay alumnos que tienen problemas de desintegración eh, familiar. Detrás de un alumno que falta mucho, que no va a clases, que no pone interés, siempre hay motivaciones de carácter familiar. Entonces, los alumnos manifiestan con su conducta cuando tienen algún comportamiento o cuando tienen, más bien dicho, algún condicionamiento para su comportamiento. Y aparte, los alumnos cuando quieren hablar con los maestros hay que escucharlos. En el ejemplo que les comentaba hace rato del muchachito que fue expulsado por golpear a tres, él dice, yo busqué al maestro y le dije a mi maestro de grupo y mi maestro de grupo pues nomás me escuchó, pero no actuó, no se pusieron medidas, no se habló con los padres de los demás muchachos, no se buscó el diálogo, la conciliación, no. No se escuchó, se dejó que el problema siguiera su curso y terminó con cuatro niños involucrados en una pelea, un expulsado y padres de familia inconformes en la dirección buscando explicaciones, cuando esto se pudo haber prevenido. Entonces, este tipo de factores, por supuesto, que influyen de manera decisiva y determinante entre la violencia y el acoso escolar que se puede vivir en las instituciones. Ahora, ¿qué herramientas tenemos? Vamos a entrar a la parte eh, a lo mejor un poquito aburrida, si quieren, en donde vamos a hablar un poco acerca de las herramientas que tenemos para poder atender todo esto. ¿Cómo le hacemos para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Garantizar que aprendan en un ambiente libre de violencia, garantizar que no hay acoso en mi escuela. ¿Cómo le hago? Bueno, pues tenemos una serie de herramientas que necesitamos conocer. Yo sé que ya conocen las herramientas. Yo sé que han leído estos documentos. Habrá quien diga, oye, yo a lo mejor no los he leído. Bueno, es importante empaparnos, pero es importante dejar algunas reflexiones y algunos comentarios que nos deben de servir para fortalecer nuestro quehacer diario y garantizar los derechos de los niños con estas herramientas, que son herramientas jurídicas que han pasado por muchos filtros, que han pasado por congresos, que han pasado por manos de expertos, que han pasado por psicólogos, que han pasado por mucha gente y ya nos llega a nosotros una herramienta muy útil. Perfectible, sí, hay cosas que se pueden perfeccionar y que es parte de lo que tenemos que hacer como docentes, el tratar de abonar en los canales conducentes para mejorar esto. ¿Cuáles son estas herramientas jurídicas? Bueno, la Convención de los Derechos del Niño, ya lo vimos, está el documento en Internet. Todos estos documentos, hago la aclaración porque es importante, todos estos documentos están yo los tengo en mi poder, se pueden conseguir en Internet, en las páginas del Congreso, en las páginas de la UNESCO. Si alguien no los tiene y los quisiera, a través de la licenciada Rocío Mendoza o de la licenciada Victoria Jiménez, se lo hacen saber y les mandamos los documentos para que ustedes los tengan. La intención del día de hoy no los vamos a revisar de forma puntual porque pues cada uno de ellos requiere mínimo 2 horas, pero sí vamos a ver de manera general qué es lo que dicen, qué enfoque tienen y cómo se pueden aplicar directamente en el aula, directamente en el patio de la escuela, directamente en los alrededores de la escuela. ¿Qué documentos son? La Convención de los Derechos del Niño,
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con algunos conceptos importantes. La Ley de Educación del Estado de Nuevo León, ya nos concierne lo que nos concierne a nosotros como nuevoleoneses, como maestros de Nuevo León. La ley para, esta es muy, bueno, todas son importantes, pero esta es clave porque tiene las palabras que necesitamos entender y tener siempre presentes. Ley para prevenir, o sea, curarnos en salud, que no ocurra nada. Atender si llega a haber un caso y erradicar, que no vuelva a ocurrir, acoso y violencia escolar. Esas tres palabras son básicas para entender la ley en su espíritu. El reglamento de disciplina escolar, que también es muy importante que lo conozcamos, yo sé que lo conocen, pero hacer algunos comentarios. Y el Programa Nacional de Convivencia Escolar y Guía para la Detección Temprana y Protocolo de Actuación en caso de abuso sexual infantil, violencia, acoso, maltrato en las escuelas de educación básicas, públicas y privadas. Este conjunto de documentos nos van a dar las herramientas para que podamos aplicar los mecanismos necesarios para garantizar un ambiente libre de violencia en los niños, para garantizar su desarrollo integral y a través de eso garantizar todos los derechos. Bueno, ¿qué les parece? Bueno, vamos a ver esta última diapositiva y le damos un receso. Todas estas normas o herramientas jurídicas tienen que aplicarse con algunos principios. Estos principios son como una especie de declaraciones de lo que debemos hacer nosotros. Mi recomendación siempre es, oye, deberíamos de hacer alguna especie de póster y pegarlos en los pasillos, pegarlos en las direcciones, pegarlos en los salones y decir, aquí garantizamos el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación, de acuerdo a, y aquí vienen los principios, a la integridad personal, o sea, que no va a haber violencia, a la no discriminación, ahondamos mucho en la palabra discriminación en la sesión pasada, es decir, aquí vamos a garantizar que a ningún niño se le excluya por su color de piel, por su estatus económico, por su etnia, por su raza, por su religión. Alguien va a decir, eso ya no ocurre, eso es del siglo pasado. Bueno, déjenme cambiar los conceptos. Por si trae corbata los lunes, por los zapatos blancos que eran los negros, por el chaquetín rojo que era azul, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, También se garantiza la educación a un ambiente libre de violencia, se garantiza el libre desarrollo de la personalidad, que los alumnos puedan desarrollarse como personas de forma íntegra, conociendo sus deberes y sus responsabilidades, respetando las preferencias sexuales y respetando la libertad de opinión, que eso es muy importante, es uno de los principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño, que el niño tiene que ser informado y él tiene que externar su opinión en asuntos que le competen a él. Entonces, bajo estos principios es bajo los cuales debemos aplicar las normas jurídicas que vamos a ver. Vamos a tratar de verlos desde un enfoque de derechos humanos sin ser tan técnicos, porque a veces el lenguaje técnico para los que no somos abogados pues nos puede aturdir un poquito. Pero la idea es dar las normas jurídicas o ver las normas jurídicas desde un punto de vista que pasen por el filtro de los derechos humanos. El primer instrumento que tenemos, no vamos a ahondar mucho en él porque ya lo vimos la sesión pasada, es la Convención de los Derechos del Niño, un documento que nació en la UNICEF, en la ONU, en 1989 y que México lo firmó y lo ratificó en el año de 1990. Contiene 54 artículos en los cuales en estos artículos se establecen los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que al ser un tratado internacional del cual México forma parte de la Constitución y existen leyes secundarias sobre el tema. ¿Cuáles son los derechos? Vamos a mencionarlos. Ya los conocemos, ya los vimos, ya los intuimos, pero es importante mencionarlos. El derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo, el derecho a la identidad, el derecho a la prioridad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, lo que hemos estado venido mencionando. No vamos a ahondar en los derechos, ya los vimos la clase anterior, pero sí mencionarlos nuevamente. El derecho a a una vida libre de violencia,
que este es el derecho que nos convoca el día de hoy, por llamarlo de alguna manera, el derecho a la educación también, el derecho al descanso y al esparcimiento, el derecho a la participación, a ser tomado en cuenta, a ser escuchado, el derecho a las tecnologías de la información y de la comunicación, el derecho a las TICs, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de convicciones, que es el libre desarrollo de la persona, de la personalidad, que los niños se puedan desarrollar, creer, opinar lo que quieran, el derecho a expresarse, el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y también este documento, la Convención sobre los Derechos del Niño, contiene dos protocolos. El protocolo facultativo de la prohibición de niñas, niños y adolescentes a participar en conflictos armados. Es decir, los países que toman este acuerdo y que lo ratifican y que forma parte de su legislación, se comprometen básicamente a no tener niños en sus ejércitos. Y el protocolo facultativo sobre la trata de niñas, niños y adolescentes también se comprometen a crear leyes en materia de evitar la explotación tanto laboral como sexual de niñas, niños y adolescentes. Ahora, el otro documento que tenemos, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué generalidades tiene este documento? Bueno, fue promulgado en diciembre del 2014. Es una ley relativamente joven, tiene 11 años, contiene 154 artículos. No los vamos a ver, vamos a resaltar algunos, los más importantes. Por ejemplo, el artículo 2 establece el principio del interés superior de la niñez. Ya dijimos este principio y este concepto que establece que lo más importante que tenemos como Estado es los niños. Que todas las políticas públicas que se hacen, que todo lo que se lleva a cabo en las escuelas debe ser siempre pensando en el interés superior de la niñez, es decir, en que a los niños se beneficien y en protegerlos, básicamente. El artículo 6 y el artículo 13 reconocen los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño. Los derechos que mencionamos en la diapositiva anterior, esta ley los reconoce porque es un tratado internacional. El artículo 76 establece el derecho a la intimidad, protección de datos personales. Este derecho a la intimidad no se trata de relaciones sexuales o no va por ese tipo, no, no, no. Va en el sentido de que todos los niños en todas las escuelas y en todos los ámbitos, en cualquier lado, tienen derecho a tener sus datos protegidos. Si se dan a conocer datos de niños sin autorización de los tutores, que obviamente así es, pues se vulneran derechos. Esto lo comento porque a veces hay personas cuando damos las capacitaciones que nos comentan, oye, pero es que los derechos humanos son violentados por soldados, policías estatales, policías municipales, por gente, servidores públicos que trabajan en el DIF. Y sí, es verdad. Pero esas violentaciones a derechos humanos son yo les llamo, son pues de no mucha seriedad, son las más famosas, son las que salen en las noticias. Pero en realidad, desde un escritorio podemos violentar el derecho a la intimidad. Si yo trabajo en una escuela y tengo acceso a los archivos de los niños, a sus calificaciones, a sus fotografías, a datos sensibles, es mi responsabilidad y mi deber salvaguardar esa información y que nadie, salvo el tutor o la persona autorizada, tenga acceso a esa información. Si esa información se filtra, estoy cometiendo una vulneración a los derechos, al derecho a la intimidad, a la protección de los datos personales, en este caso de los menores. El artículo 125 de esta ley crea CIPINA, mandata la creación de CIPINA, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en todos los órganos de gobierno. También lo vimos en la sesión anterior. El CIPINA está diseñado, es la instrumentalización de la ley para proteger los derechos de los niños y existe un CIPINA a nivel federal que mandata la creación de un CIPINA en cada uno de los estados. Y en Nuevo León, el CIPINA estatal mandata la creación de un CIPINA en cada uno de los municipios. Entonces, existen 51 CIPINAs en el estado de Nuevo León y todos trabajan de la mano para coordinar y evitar que se vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahora,
La Ley de Educación del Estado de Nuevo León, que ya es, digamos, la ley que nos compete o que nos atañe de manera mucho más directa, es una ley que ha sufrido muchas modificaciones, pero que fue promulgada en octubre del año 2000. Contiene 130 artículos. Y el artículo 5 establece que la educación es laica y gratuita. Eso ya lo sabemos, se repite como un mantra, todo el mundo lo sabe, que no se deben de cobrar cuotas y no se cobran, que los libros de texto son gratuitos y se otorgan. El artículo 6 habla acerca de la obligatoriedad del preescolar, de la primaria, de la secundaria y del bachillerato. Kinder, primaria, secundaria y prepa son obligatorios en nuestro estado, en el estado de Nuevo León. El artículo 6 así lo mandata. El artículo 7 de esta ley dice que todo el enfoque de la educación tiene que ser promoviendo los derechos humanos. El artículo 7, perdón, el 13 dice que las escuelas, a través de los directores, inspectores y la Secretaría de Educación en sí, tienen la facultad de emitir alertas por ausentismo a CIPINA. Ya lo dimos la sesión pasada. Si un niño deja de asistir a la escuela, hay que hacer el reporte correspondiente para ver por qué deja de asistir, o por qué tiene muchas faltas, o por qué siempre llega tarde. El artículo 15 establece que la educación en Nuevo León tiene que ser sin discriminación. ¿Cómo sin discriminación? Pues sin importar ningún tipo de característica o de cualidad de la persona, en este caso del niño, debe recibir educación. Y si se porta mal, también. Y si es muy listo, también. Y si no le echa ganas, también. Y si trae tenis negros cuando tocan los rojos, también. Y si el chaquetín, también. Sin discriminación. El artículo 20 establece, esto es muy importante, aquí se establece y se da el mandato para crear la ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar en el estado de Nuevo León, que ahorita la vamos a ver. Y el artículo 121 prohíbe condicionar la educación por la adquisición de uniformes, cuotas, prebendas, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante hacer un paréntesis en esta ley para decir que tengo entendido que ahorita hay un esfuerzo en el Congreso del Estado para derogar esta ley y promulgar una nueva ley de educación que contenga muchos aspectos que esta ley no tiene, a pesar de todas las reformas que se ha hecho y que mantenga ese espíritu garante de la educación en Nuevo León. El proceso para hacer una ley es un poco complicado en el sentido de que lleva su tiempo. Tiene que haber una propuesta de ley en el Congreso del Estado. El Congreso del Estado tiene y está obligado a nombrar mesas de trabajo y aquí es donde tenemos la oportunidad a través de la Secretaría de Educación, a través de los sindicatos, para poder participar como gremio. El magisterio tiene que estar llamado a participar en esta ley. Pregunten por ahí con sus inspectores o con sus coordinadores para poder aportar, porque a final de cuentas esta ley va a ser instrumentada por los maestros. Entonces, después de las mesas de trabajo en donde tienen que participar el gremio de maestros, el sindicato, el gobierno, psicólogos, especialistas, pedagogos, madres de familia, etcétera, etcétera, que se hagan mesas de trabajo, se debe promulgar una nueva ley. Creo que está en ciernes ahorita. Según lo que he visto a través de los medios, se pretende que de aquí a que termine, sin que a todo esto hay que agregarle también un componente político, pero eso no nos concierne a nosotros. Pero lo que he visto a través de los medios es que se pretende que de aquí a diciembre esté terminada y se pueda promulgar esta ley. En lo personal, yo lo dudo. No creo que den los tiempos de aquí a diciembre. Mas, sin embargo, sí creo que en el 2026 se puede dar eso. Entonces, es la oportunidad para que nos empapemos de lo que dice la ley, nos llevemos de tarea el poder leerla y si hay algo que queramos aportar, lo hagamos a través de los medios conducentes. Inclusive, si alguien dice, oye, pero es que yo no sé cómo hacerle, yo tengo una propuesta, pero no sé cómo hacerle. Cualquier ciudadano está facultado para ir a la oficialía de partes del Congreso y dejar su iniciativa y el Congreso tiene un año como plazo para poder revisar la petición del ciudadano y darle contestación.
¿Qué tipo de contestación le puede dar? No al lugar, que está fuera del lugar, no, no a materia, que no hay materia para poder legislar en lo que pide, o que se va a tomar en cuenta y se va a poner en la comisión correspondiente para que se lleve a cabo los trabajos y se pueda tomar en cuenta esa aportación. Entonces, es la oportunidad que tenemos ahorita. La ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar, las generalidades es que fue promulgada en el 2013, o sea, tiene 12 años. Tenemos una ley que desde hace 12 años nos dice cómo debemos atacar y qué tenemos que hacer para tener estas tres palabras que son básicas y fundamentales. Prevenir, curarnos en salud, que no ocurra nada. Ya ocurrió, atender, ponerle atención y que no vuelva a ocurrir, erradicar el acoso y la violencia escolar. Contiene 77 artículos y vamos a ver algunos que son los más destacados. El artículo 2, que aquí es donde empiezan los problemas de tipo de falla estructural, lo que mencionábamos ahorita. El artículo 2 dice que cada escuela contará con un psicólogo y un trabajador social. En las capacitaciones en las que andamos por las escuelas en los municipios, siempre hacemos esta pregunta: ¿cuántas escuelas tienen psicólogo o trabajador social? Generalmente, no le hagan mucho caso a mi estadística, pero aproximadamente la mitad de las escuelas cuentan con un apoyo en cuanto a psicólogo o trabajador social. La otra mitad no. Entonces, la mitad que no tiene ya está en desventaja para poder atender esta problemática. Pero ¿ese es culpa del maestro? No. ¿Es culpa del directivo? Tampoco. ¿De quién es culpa? Pues es una falla estructural que tenemos para que puedan existir lo que dice la ley en todas las escuelas de Nuevo León. Por eso yo les decía, el problema de México, entre otros, o el más grave, es la falta de instrumentación de la ley. La ley dice una cosa, pero se hace otra. Ese es un detalle. Entonces tenemos que hacer las medidas conducentes para subsanar eso. Todos. El artículo 4 establece los principios de la convivencia escolar. Respeto a la dignidad de las personas, no discriminación, armonía. Y esto es muy importante, todas son importantes, pero esta la subrayé porque establece el espíritu y la visión con la que se aborda la problemática que pueden existir en las escuelas. La solución pacífica de conflictos, el diálogo. Hay dos claves para poder atender esto. Número uno, atender siempre desde la primer señal para evitar que crezca. Y número dos, dialogar. Y mucha problemática se puede evitar a través de la solución pacífica de conflictos. Ahora, el artículo 5 define los tipos de acoso, ya los vimos. El artículo 6 establece los derechos de los alumnos. La ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar establece que los alumnos tienen derechos. ¿Cuáles son? Que se les respete su integridad, obviamente. Es decir, que no sean violentados. A no ser excluidos del grupo educativo, a no ser segregados, a no ser separados. Como tú te portas mal, tú ya no vas a venir. No te estoy expulsando, tú no estás expulsado, pero tú haces tus trabajos en tu casa. Aquí nomás vienes a entregarlos. No debe ser excluido. Que en caso de conflicto sus compañeros tengan acceso a métodos de mediación para la resolución del mismo, al diálogo. Todas las leyes y los reglamentos en este sentido privilegian el diálogo con padres de familia y con alumnos, a no ser discriminado, lo hemos visto mucho este concepto, y a estar libre de violencia en las aulas. Ahora, esto es muy importante porque también el artículo 7 establece las obligaciones de los alumnos. ¿Y por qué lo digo así? Porque siempre la gente tiene la falacia, de manera general, y de que derechos humanos está para que la gente haga lo que quiera. Entonces vamos a contextualizarlo en el ambiente escolar, y hay maestros que pueden pensar, es que derechos humanos está para que los alumnos hagan lo que quieran. Ya no se les puede decir nada, porque luego te amenazan con derechos humanos. Y no es verdad. La realidad es que derechos humanos es una institución pública autónoma que está para evitar que la autoridad abuse de su autoridad, valga la redundancia, y que
sus acciones estén siempre normadas por un marco normativo. Pero también es importante hacerle conocer a los alumnos que así como tienen derechos, todos los alumnos tienen derechos, así también tienen obligaciones. Y las obligaciones son muy importantes. Yo creo que son pocas las escuelas que me ha tocado saber que de alguna manera hacen la ley digerible para que padres de familia entiendan que sus muchachos, sus alumnos, sus hijos tienen derechos, pero que también tienen obligaciones y tienen que cumplir con sus obligaciones. ¿Cuáles son? Respetar a sus compañeros dentro y fuera de las instalaciones educativas, respetar la integridad física y emocional, la intimidad, las diferencias por razón de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y evitar cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana. Responsabilidad, obligaciones de los alumnos. Respetar a las personas que tengan con sus compañeros lazos afectivos, de amistad o de parentesco. Es decir, no burlarse de los primos, de la familia, de los amigos, de ninguno, de ningún tercero. Respetar las pertenencias y objetos de sus compañeros. Y seguimos con más obligaciones que tienen los alumnos. Participar en actividades que fomenten la sana convivencia y prevengan la violencia escolar. Es que no es obligatorio. Si es una actividad que fomente la sana convivencia y que prevenga la violencia escolar y que esté dentro del marco curricular como parte de la formación integral del alumno, pues la ley dice que sí es obligatorio. Es que no pueden obligar a que mi hijo esto. Bueno, si se encuadra en esto, la ley dice que es una obligación del alumno. ¿Qué más obligaciones tienen los alumnos? Denunciar y colaborar con las autoridades escolares respecto de actos de violencia que hayan presenciado o tengan conocimiento. El alumno está obligado a, si se percata de algún acto de violencia o de acoso, que lo denuncie. Sabemos que es difícil que los alumnos, por no querer meterse a lo mejor en conflictos ajenos, no denuncian, pero hay mecanismos que nos pueden ayudar, más adelante los vamos a ver, para poder tener este acercamiento con los alumnos. Acatar el programa interno de prevención y erradicación de la violencia. El artículo 9 de esta ley mandata la creación del reglamento de disciplina escolar. Existe un reglamento. Todas las escuelas tienen reglamento. Bueno, pero la ley manda a que se cree un reglamento. También esta ley es muy interesante. Lo puse aquí en este diagrama para que lo podamos digerir más pronto. La ley establece básicamente este mecanismo para poder prevenir, atender y erradicar acoso y violencia. ¿Cuál es? El Estado está obligado a crear un consejo, que son el artículo 12, 14, 15, 16, 17, 41, 60, en todos. Ese consejo debe estar formado por el gobernador, por la presidenta honorífica del DIF, por el secretario de Seguridad, por el secretario o secretaria de Salud, por básicamente la totalidad del gabinete, secretario de Educación, y todos ellos, con todos los expertos de los que pueden echar mano, deben de formar un plan o de crear un plan de acción. Bueno, ese plan de acción, a través de la Secretaría de Educación, debe de pasar a las escuelas. Y la escuela está obligada a formar una brigada, que es lo mismo que el consejo, pero pequeño. Esa brigada debe estar conformada por el director de la escuela, por maestros de la escuela, por padres de familia, por miembros de la comunidad educativa. Cuando digo miembros de la comunidad educativa me refiero a personas que tienen un accionar directo en la comunidad sin ser padres ni maestros. ¿Como quién? Las personas de la cooperativa, el personal directivo y intendencia, algún miembro representativo, o filántropo de la comunidad, etcétera, etcétera. Y esa brigada o ese pequeño consejo debe revisar el plan que el Estado tiene para prevenir, atender y erradicar. Y ese plan, lo que debe hacer la brigada es tropicalizarlo y adecuarlo al contexto de la escuela. Y esa escuela, con ese programa y esa brigada, debe hacérselo llegar a todos los salones. Que todas las aulas sepan
cuál es el programa, qué acciones se van a hacer, cuándo se van a hacer, en caso de que se pueda decir, cuándo se van a hacer, qué elementos tenemos para prevenir, atender y erradicar la violencia. Ese es el deber ser. En capacitaciones hay maestros que me han dicho, oye Samuel, fíjate que eso que dices está muy bonito, pero yo tanto año aquí en la escuela y no conozco el plan del Estado. No sabemos cuál es. Bueno, tenemos otra deficiencia de carácter estructural y tenemos que ver los mecanismos para exigirle al gobierno, en este caso, pues no vamos a ir a la oficina del gobernador, pero exigirle a la Secretaría de Educación que nos dé el plan que hizo junto con el Consejo. Y ya si la SEP dice, pues no, es que no hice ningún plan, pues sí estamos amolados. ¿Qué sugerencias tenemos que podemos implementar dentro de, de la escuela para prevenir, atender y erradicar el acoso? Algunas sugerencias que se dan en las brigadas o que se tienen por ahí a la mano. Buzón de denuncia anónima. Un buzón en donde los alumnos pueden poner de forma anónima si están siendo víctimas de acoso, de violencia, o si han visto o saben o tienen información de que un compañero está siendo víctima a través del buzón de denuncia anónima. El violentómetro escolar. Yo creo que todos estamos familiarizados y conocemos el violentómetro que a través de la Secretaría de Igualdad se difunde y muchas instituciones. Bueno, hay que tropicalizar alguno para que los alumnos sepan que desde el primer síntoma de violencia no se puede tolerar ni se puede permitir. Hay que tomar acciones para erradicar eso. Otro muy importante, el seguimiento inmediato de las denuncias. Cuando un alumno nos diga algo, no hay que echarlo en saco roto. No hay que creer que ya pasará, que está exagerando, que así son los muchachos o los niños. No, 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 no. Inmediatamente hay que tomar cartas en el asunto para que no nos pase lo que al ratoncito, a la gallina, de todo lo que vimos en la fábula. Evaluaciones diagnósticos. Quienes tengan la posibilidad de tener un trabajador social o un psicólogo, bueno, pues ellos tienen su plan de acción en donde a través de ciertos instrumentos puedan hacer evaluaciones y poder determinar qué niño sufre violencia doméstica en casa, familiar, qué niño es proclive a ser generador de violencia en la escuela, qué niño recibe acoso pero no dice nada, se lo calla. Este tipo de herramientas nos sirven para tener diagnóstico. Otra sugerencia es conocer el reglamento de disciplina, que todavía no llegamos a él. Conocer el reglamento de disciplina escolar, aplicarlo y una constante capacitación de los docentes. Yo sé que hay muchos maestros, maestras ahorita aquí en la capacitación que dicen todo lo que está diciendo Samuel ya lo sabía. Yo lo sé, pero de eso se trata, de refrescar conocimientos, de ver algunos conceptos y de estar siempre hablando de lo mismo, porque si no hablamos de esto, no existe. Hay que estar constantemente hablando de lo mismo, aunque ya sepamos. Y el reglamento, perdón, el artículo 67 establece el reglamento de disciplina escolar. Si ustedes se fijan, viene de arriba hacia abajo. Tenemos primero que nada la Constitución de todo el país que establece como vinculante los documentos y tratados internacionales, el Tratado de los Derechos de la Convención del Niño. Luego, este tratado nos obliga a crear la ley para proteger y atender a las niñas, niños y adolescentes. Luego nos venimos el tema de educación. Luego la ley para prevenir y atender y erradicar, porque todos son vinculantes y son descendentes hasta poder llegar a la aplicación propia en el aula. Y por último, tenemos el reglamento de disciplina escolar. El reglamento de disciplina escolar está muy interesante porque, para empezar, es un reglamento relativamente joven, de agosto del 2016, es decir, tiene 9 años, contiene 57 artículos y la pregunta es, ¿antes del 2016 no había reglamentos en las escuelas? Sí, sí había, cada escuela tenía el suyo, pero el reglamento de la escuela de la mañana era muy diferente al reglamento de la misma escuela, pero en la tarde. Entonces había maestros, había padres de familia que decían, no, yo tengo a mi muchacho en la mañana, porque son más estrictos. No, yo lo tengo en la tarde porque me gusta más, son más conscientes. Todas las escuelas tenían reglamentos, pero se comportaban como pequeños feudos en donde existía un señor feudal que era el director o la directora de la escuela y el reglamento iba de acuerdo y conforme
a lo que creía que era bien y no había nada que lo contradijera porque no había ninguna normativa al respecto. Pero a partir del 2016 ya tenemos un reglamento importante. Por ejemplo, el artículo 2 dice que es de observancia general y obligatorio. O sea, no hay mucho que decir. Es general para todas las escuelas y obligatorio. No es opcional. El artículo 7 dice que es responsabilidad de los directivos de aplicar el reglamento. Obviamente. El artículo 14 establece los derechos de los alumnos. ¿Cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes que están en la ley? Ya los vimos. El artículo 14 establece los derechos de los alumnos violentados. El alumno que recibió violencia o que está siendo víctima de acoso tiene derechos. El artículo 15 también establece los derechos del alumno infractor. O sea, el que se porta mal también tiene derechos. Sí, también tiene derechos. Los artículos 32, 33, 34, 35 establecen los tipos de faltas. Faltas leves, moderadas, graves y muy graves. El artículo 51, la confidencialidad de los datos de los alumnos involucrados, la privacidad. Y el artículo cuarto transitorio, ya que se va a acabar la ley, ponen los artículos transitorios del cuarto, establece que los reglamentos escolares quedan sin efecto. O sea, a partir de agosto del 2016, todos los reglamentos escolares de todas las escuelas de Nuevo León quedan sin efecto y se deben de homologar a este reglamento. ¿Qué dicen los reglamentos? Bueno, el reglamento habla acerca de las faltas. No vamos a meternos a leer todas las faltas, pero ya lo vimos, las faltas leves, desde inasistencias injustificadas, llegar tarde, utilizar el equipo de la escuela para cosas que no son, salirse del salón. Pues bueno, no son, son leves estas. Faltas moderadas, pues dañar o hacer mal uso de los materiales, usar la computadora, los teléfonos sin permiso, usar prendas de vestir u otros accesorios que perturben el proceso educativo. Esto es bien interesante, o atenten contra la integridad o a la seguridad. En ningún lado del reglamento se establece que el uniforme es obligatorio, pero es recomendable. Son cosas diferentes que van en el mismo sentido. Yo no le puedo prohibir a un alumno la entrada porque no trae uniforme, pero sí puedo persuadirlo utilizando los métodos de persuasión que los maestros conocen para hablar con el padre de familia y de insistirle por qué es recomendable que traiga su uniforme, por qué es recomendable que venga aseado. Bueno, y si no va aseado, pues ya ahí hay una situación que tenemos que reportar, si es constante, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí el maestro tiene que utilizar mucho su capacidad de persuasión, los directivos. Utilizar cerillos o encendedores, realizar apuestas, participar en juegos, perturbar el proceso educativo en el desarrollo de la clase con acciones, salirse de clase. Estamos hablando de faltas moderadas. Ingresar al plantel con gente que no es de ahí o en el horario que no le corresponde, hacer uso del internet con fin de violar la seguridad, con utilizar las redes sociales para las cosas que no son. eh, el lenguaje, utilizar expresiones verbales groseras o irrespetuosas, lenguaje o gestos irreverentes, obscenos, vulgares, lascivos. Todo eso está reglamentado, está reglamentado. Pero una cosa lleva a la otra. Si no tratamos de corregir una falta leve o moderada, ya en las graves se puede salir de control. Ya cuando hablamos de faltas graves, pues ya se trata ahora sí, básicamente de acosar y de violentar al personal, a la comunidad estudiantil, tanto alumnos como maestros. Tomar o hacer uso de las pertenencias de otros sin la autorización de los propietarios. La de mero abajo, insultar, acosar, hostigar, intimidar, descalificar al alumnado, a los docentes, haciendo referencia a la raza, a la etnia, a la nacionalidad, burlarse en términos generales. Planear, participar o realizar o ordenar actos de intimidación, participar en actos que impliquen violencia, daños o perjuicios a otras personas, a terceros, participar en altercados colectivos, crear situaciones que impliquen riesgos de lesiones, causar lesiones, ya sean aparentes de conductas imprudentes o la utilización de objetos que puedan causar daño físico. A ver, yo sé que alguien a lo mejor está escuchando y está diciendo, oye, yo doy primero de primaria.
No veo a mis alumnos organizando una pandilla para dañar las escuelas. Y es verdad, alumnos chiquitos son problemas chiquitos. Alumnos grandes son problemas grandes. Y probablemente este tipo de faltas están más enfocadas a secundaria, tercero y en prepa. Y en prepa ya son cosas muy complicadas. Y seguimos con las faltas graves: utilizar la fuerza, amedrentar, apropiarse de los bienes de los demás, utilizar la fuerza con algún miembro de la comunidad, participar en un incidente de violencia grupal, participar en riñas, peleas dentro o en los alrededores del plantel educativo, porque es violencia escolar también, aunque no se lleven a cabo en las escuelas. Faltas graves: emitir comentarios, pronunciaciones no verbales con alguna sugerencia sexual, acoso sexual, tales como tocar, acariciar, pellizcar, presentar comportamientos públicos lascivos, obscenos, acoso sexual, colocar o distribuir escritos, gráficos o videos, materiales que contengan calumnias, etcétera, etcétera. Y faltas muy graves: aquí ya tenemos el top de las faltas: realizar actos de agresión sexual en forma individual o grupo, la posesión, consumo, distribución de sustancias tóxicas, adictivas, cigarros, bebidas, drogas, posesión de arma blanca. Existen varias condicionantes por las cuales se le puede negar la entrada a un alumno a la escuela. Oye, pues no dijiste que, que no podemos discriminar, y no trae la corbata y no lo dejo entrar, y tú me dices que hay condicionantes por los cuales sí se puede negar la entrada a la escuela. La primera es cuando el alumno está enfermo, tiene una enfermedad contagiosa, o aunque no tenga una enfermedad contagiosa, se ve, es de manera visible que no está en condiciones para estar en un grupo porque viene convaleciente de una operación, viene convaleciente de algún accidente, de algún percance, y el estar en la escuela conlleva un riesgo más para él. Entonces, ¿por qué lo llevan los papás si no puede estar ahí? Porque recordemos que a veces, por la dinámica en la que vivimos, papá y mamá ven a la escuela como una guardería. Bajo estas circunstancias, el alumno no puede entrar. La número dos, aquí lo mencionan las faltas muy graves: cuando el alumno está bajo los influjos de alguna sustancia, alcohol o alguna sustancia narcótica. Si está bajo los influjos de una sustancia narcótica, no lo puedo dejar entrar a la escuela porque es un peligro para él y para los que están dentro. Porque yo tengo que ver por el interés superior de la niñez, lo que es mejor para todos. Y la tercera causal de por qué no puede entrar un alumno es cuando trae un arma blanca o un objeto que puede ser utilizado como arma blanca. Llámese un cuchillo, un fierro, un bate. Oye, ya no estamos en la clase en deportes y quiere entrar con el bate a la escuela y le decimos que lo deje en la dirección, que al final se lo lleve, y no, él quiere entrar con el bate y sabemos que trae rencillas con algún muchacho, pues no puede entrar. Por el interés superior de la niñez y por el bienestar de todos los demás y por el bienestar del mismo. En esas tres causales sí podemos justificar que no le dejamos la entrada a un muchacho. Porque traía un mechón de pelos de color verde, eso no es causal. Porque se trajo los tenis blancos y tocaban los zapatos negros, eso no es causal. Porque no trajo chaquetín y hoy tocaba el chaquetín y no lo trajo, eso no es causal. Hay que utilizar elementos de persuasión para pedirles que lo recomendable sea cumplir con el uniforme, mas nunca es una condicionante. Estas tres cosas que dijimos, sí. Y las medidas disciplinarias que están en el reglamento dice que debe ser acorde a la falta cometida. Me decía una maestra: es bien complicado el reglamento porque empieza a manejar letras. Si cometió el uno es el C, si cometió el 2 es el H y el 3 es el B. Tiene su mecánica un poco este, no fácil de entender a la primera. Pero sí tenemos que tener claro que la escuela debe tener un mecanismo para que el alumno sepa que si cometió una falta se hace acreedor a una sanción y cuáles son las sanciones. Y aquí están, desde lo más, faltas leves hasta algo ya muy complicado. ¿Cuáles son las medidas disciplinarias? Aquí se establece que se debe privilegiar el diálogo, es decir, que siempre tenemos que tener por delante el diálogo, siempre, siempre. Empezando por el exhorto verbal al alumno, una llamada de atención, a los padres de familia también.
Hablar con el padre de familia. Diga, su muchacho no entiende, pasó esta situación. Exhorto escrito al alumno, lo que se conoce, o al menos en mi época de estudiante, reporte. Oye, se portó mal, no entiende, vamos a ponerle un reporte. Y a los padres de familia, pues también notificarle por escrito que su muchacho se hizo acreedor por una falta que tuvo. Reuniones especiales, no entiende, ya le pusimos reporte. Bueno, vamos a hablar con el papá, mamá y el alumno. Y cartas compromiso. Además de las cartas compromiso, pues la asignación de actividades académicas. Eh, Aquí me comentaron en alguna ocasión, oye, es que esto está un poquito fuera de la realidad, porque el reglamento establece que si un muchacho no tiene, no trajo la tarea, pues no lo voy a expulsar del salón ni nada, pero debo encontrar la manera de aplicarle más tarea para que la hagan en el salón de clase cuando termine su horario. Sí, es correcto, le digo. Dice, pero terminando el horario, ¿quién se queda con el muchacho? Porque yo me tengo que ir, tengo otro turno, tengo otro empleo, tengo que salir a mis deberes y no me puedo quedar con él. Bueno, entonces hay que ver la manera de ser, de alguna manera, creativos para poder persuadir a los alumnos sin violentar sus derechos. Ejemplo, hubo una escuela que me compartió en una capacitación cómo le hicieron para combatir con la llegada tarde de los alumnos. Y yo escuché y me pareció una situación muy creativa, muy original, sin violentar ningún derecho. En todas las escuelas los alumnos llegan tarde. Bueno, corrijo. Los alumnos no llegan tarde, quienes llegan tarde son los papás porque son quienes los llevan. Entonces, en esta escuela tenían un alto índice de que todos llegaban tarde y había un margen, 5 o 10 minutos y cerraban el portón. Pero como los maestros eran muy conscientes de eso, pues el niño a la hora que llegaba lo dejaban entrar y se empezó a hacer un descontrol. Ya todos llegaban a las 8:30, 8:45, que al cabo no me pueden negar el acceso porque tengo derecho a la educación y como les decía ahorita, todo el mundo se acuerda de los derechos, pero nunca recalcamos las obligaciones. Entonces la maestra empezó a ver qué alternativas iba a hacer la directora junto con los maestros y dijo, vamos a empezar con las técnicas de persuasión, les vamos a pedir a los padres que lleguen temprano a través de un recado. Pues se redujo de manera mínima, siguieron llegando tarde muchos. Dijo, vamos a hacer una junta en donde les vamos a volver a decir y si no entienden, pues lo que vamos a hacer es vamos a reportar a los niños que reiteradamente llegan tarde, los vamos a reportar con Cipina para que Cipina, la autoridad municipal, en este caso Cipina del municipio, investigue por qué llegan tarde, si hay un tipo de abuso, si hay un tipo de negligencia, por qué llegan tarde. Cuando se les comentó esto a los padres de familia, la inmensa mayoría, casi todos, corrigieron sus hábitos y llegaron más temprano. Entonces, de alguna manera, sin violentar los derechos, de una manera creativa, jugando con los protocolos, con los reglamentos y con las leyes. Bueno, no jugando en el sentido de jugar, sino acomodando en el sentido de buscar las herramientas para persuadir. Aplicaron esto que a mí me pareció realmente muy innovador y corrigieron de manera probablemente no permanente, después tengan que volver a aplicarlo, pero de manera inmediata corrigieron algo que tenía que ver con con la llegada tarde de los alumnos. ¿Qué dice el reglamento de disciplina escolar? Nos quedamos en la firma de carta compromiso. Me acordé porque los padres de familia tienen que estar muy involucrados. ¿Qué dice el reglamento de disciplina escolar? ¿Qué dice la ley acerca del uso de celulares en las escuelas? No dice nada. Entonces, ¿qué hacemos? Queda a criterio. Yo conozco escuelas que de forma muy tajante prohíben el uso del celular. Bajo ninguna circunstancia se permite. ¿Está bien o está mal? La ley no dice nada. Para ellos está bien. Pero también conozco escuelas que son muy laxos y que le permiten que traigan sus celulares y no se meten en ese detalle. ¿Está bien o está mal? La ley no dice nada. Para ellos, en ese contexto, está bien. Tengo entendido que la nueva ley va a traer algunos conceptos que habrá que esperar a ver qué es lo que dicen y se tendrán que modificar los reglamentos de disciplina escolar y las leyes de prevenir, atender y erradicar la violencia y el acoso referente a esto. Por lo pronto, hoy, el día de hoy, a 14 de octubre, la ley no dice nada de esto y tenemos que esperar. ¿Qué dice la ley
sobre Operación Mochila. Es un tema interesante. En alguna capacitación alguien me dijo, o me preguntó más bien, oye, si realizamos la Operación Mochila, ¿estamos violentando el derecho de las niñas, niños y adolescentes? Mi respuesta fue sí y no. Caray, ¿cómo? O sí o no. No, es que depende el contexto y depende la forma. Si un niño va a la salida caminando rumbo a la calle y lo para el maestro y le hace operación mochila en el pasillo o lo mete a la dirección y le hace operación mochila, sí de alguna manera está violentando sus derechos a la privacidad. Pero si se toma de acuerdo esta medida a través de la brigada escolar y participan maestros, alumnos, padres de familia, miembros de la comunidad y se establece un protocolo y unas reglas para llevar a cabo la operación mochila, reglas tan sencillas como las mochilas de las muchachas, de las alumnas, van a ser revisadas por maestras, de los muchachos por maestros. Y ese tipo de cuestiones no se violenta ningún tipo de derecho porque es una medida para prevenir y erradicar la violencia y el uso de diferentes cuestiones que se pueden prestar dentro del aula. Pero es que hay papás que no quieren. Hay papás que son abogados y amenazan con muchas cosas. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Entonces hay que pedirle al padre de familia, porque todo tiene que quedar documentado, que a través de la firma de una carta compromiso, él se establezca a que no está de acuerdo en que se revise la mochila de su niño y que cualquier situación en el futuro que tenga que ver con su muchacho y que sea ocasionada por él va a tener un agravante en cuanto a la responsabilidad por no permitir que la comunidad educativa realice acciones para prevenir. Yo les garantizo que de esta manera muchos van a cambiar de opinión. Todavía quedará uno que otro, porque siempre es así. Pero es la manera en la que podemos aplicar lo que no está dentro del reglamento, pero que en mi escuela sí hace falta. ¿Qué otra medida disciplinaria establece? El exhorto al padre para llevar al alumno a una institución, cuando ya estamos hablando de casos muy, muy específicos. Reparar el daño, bueno, cuando se dañó el mobiliario. Y el traslado del plantel, que no es otra cosa más que un eufemismo para decir expulsión. Esa palabra no se maneja en el reglamento y no se utiliza, pero es eso, pero tiene sus condiciones y tiene su forma de aplicar. ¿Cómo? El reglamento establece que es lo último que se debe hacer y se debe aplicar en casos muy graves de indisciplina, pero el maestro o el director de la escuela es el encargado de ayudar al alumno a buscarle una escuela a la que va a ir, porque no se trata de deshacernos del alumno, deshacernos del problema y que le haga como pueda. En un caso que vimos la sesión pasada, en donde hablamos acerca, o leímos más bien dicho, una recomendación que hizo esta comisión en el 2017, eh, porque a una muchachita se le trasladó bueno, no se le trasladó porque ni siquiera se le buscó plantel, se le expulsó y háganle como quieran. Entonces, eso es lo que no puede pasar. El maestro, el alumno, el padre de familia tienen que estar informados, s- eh, tomar en cuenta su opinión y de esta manera tratar de prevenir todos estos casos. Pero esto ya es lo último, ¿verdad? Yo espero que realmente sean pocos los casos. Es lo último la última medida disciplinaria. Y ya por último, para terminar, tenemos el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Este es un programa, es un manual que existe a nivel nacional, pero también baja a los estados con algunos otros nombres y no tiene otro objetivo sino promover ambientes escolares de convivencia armónica y pacífica, enfocado en el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y en la solución de conflictos. ¿Y qué es lo que dice? Básicamente, si hay maltrato escolar en la escuela, ¿qué tienes que hacer? Si hay violencia escolar, ¿cómo la tienes que atacar? Si hay un acoso, ¿cuál es el protocolo que hay que seguir? Si un muchacho se siente mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el Programa Nacional de Convivencia Escolar nos invita, y es lo que yo siempre hago, invitar a los docentes a que tengan sus actas de hechos, a que documenten todo y que cuando existe una aclaración esté perfectamente documentada. ¿Qué quiere decir esto? En las capacitaciones siempre
hay una pregunta recurrente de parte de los maestros. Bueno, estos derechos que tenemos nosotros, o que tienen los alumnos, los niños y todo, está muy bien, pero ¿quién defiende a los maestros? ¿Dónde está la ley que proteja a los maestros? Todas estas leyes protegen a los maestros también, siempre y cuando el maestro la conozca y la aplique perfectamente. Si yo soy maestro, y hay que usar el sentido común, si yo soy maestro y no quiero, doy clases en preparatoria, es un ejemplo, y no quiero ser acusado de acoso sexual hacia una alumna, entonces bajo ninguna circunstancia me puedo quedar en un espacio cerrado con una alumna. Si yo soy maestro y no quiero que me acusen de ser arbitrario, de que reprobé a un alumno porque me caía mal, entonces tengo que tener mi rúbrica, tengo que tener mi forma de calificar y evidenciar por qué este muchacho, tenerlo documentado, reprobó y sacar su examen. Obviamente ante los papás, ¿verdad? Ante el tutor, no hacer un en vivo en Facebook para explicar por qué. Entonces, este tipo de documentos que nos recomienda el Programa Nacional de Convivencia Escolar, más todo el antecedente que tenemos de las leyes, lo que hacen es que garanticemos, en la medida de lo posible y de lo imposible, que nuestra escuela y nuestro centro escolar, nuestro centro de trabajo, sea una escuela libre de violencia y de acoso escolar. Y a través de esto, protegernos también como maestros de que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Ya para terminar, tenemos un material de apoyo, por ahí voy a dejarlo un par de segundos, de minutos, para campaña para abatir la violencia escolar y un cuadríptico contra la violencia están en la página de la comisión. Entonces, a través del QR, los va a llevar a la página con esta información que hemos dado el día de hoy, que hemos platicado y reflexionado, pero a lo mejor de una manera muy, muy compacta, que insisto, yo sé que la conocen, pero hay que seguir hablando del tema. Hay que seguir poniendo esto sobre la mesa para tenerlo claro, para que los padres lo sepan, los alumnos lo sepan y hablar, porque si no hablamos de esto, pues son cosas que no existen. Y por último, no quiero dejar pasar la oportunidad para dejar ahí otra vez el tema de disciplina. El maestro siempre es el primer filtro para poder percibir un alumno que recibe maltrato, un alumno descuidado, un alumno que son violentados sus derechos por quienes deberían de garantizarlos, que es su familia. Hay que reportarlo. Les agradezco inmensamente su atención. Están la dirección, los teléfonos y mi nombre para cualquier cosa. Aquí nos quedamos un par de minutos por si hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. De mi parte es todo. Muchas gracias.